Buenos días, mi nombre es Pedro Salas Casiani, estudiante de licenciatura en Matemática y Física de la Universidad Católica de Manizales. Estoy en el componente de Geometría. Voy a presentarle al profesor Oscar Cárdenas Delgado una mini clase de Geometría. El tema que he escogido es la elipse y la hipérbola. Tenemos los objetivos generales de esta clase, que es comprender sus definiciones, propiedades y aplicaciones en diferentes contextos. Como objetivo específico tenemos identificar los elementos claves como foco, vértice y ejes, aprender a representar sus ecuaciones de forma analítica y analizar algunas aplicaciones de la elipse y la hipérbola y complementarla con el uso del software GeoGebra. Como competencia tenemos los componentes pensamiento espacial y sistemas geométricos, y la competencia demuestra curiosidad por el significado de la palabra elipse e hipérbola, uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas. Modelar con la ayuda de herramientas tecnológicas, papel cuadriculado y otros recursos en medio el concepto de elipse e hipérbola y aplicar la resolución de los problemas donde involucre la elipse y la hipérbola. Tenemos como derechos básicos de aprendizaje el de grado 11, el número 11 de matemática, que conoce las propiedades geométricas que definen distintos tipos de cónicas, parábolas, elipses e hipérbolas en el plano y las utiliza para encontrar las ecuaciones generales de este tipo de curvas. Como evidencia de aprendizaje tenemos conocer algunas aplicaciones de las curvas cónicas y utiliza y contrasta diversas estrategias para modelar y resolver un problema y justifica su solución. Para esto yo debo explorar los saberes previos del estudiante a través de unas preguntas y repasos como qué forma tienen las órbitas de los planetas alrededor del Sol, cuál es la forma de un huevo, alguna vez has visto una pista de atletismo, qué significa, qué figura tiene una guitarra, qué son secciones cónicas. También les presentaré unos experimentos prácticos donde proyecto unos videos donde se explican los conceptos básicos de elipse y hipérbola. Y también le pediré como ejemplo cotidiano a los estudiantes que piensen en situaciones cotidianas donde se pueda aplicar los conceptos de elipse e hipérbola. Estos son los videos propuestos para explicar los conceptos básicos. Por cuestiones de tiempo pues no los vamos a abrir. Aquí tenemos los conceptos básicos. Secciones cónicas son curvas que forman el intercercar un cono con un plano. Estas curvas pueden ser una circunferencia, una elipse, una hipérbola o una parábola. La elipse, como es lo que vamos a explicar ahora, es una curva cerrada, plana y simétrica que se define como un lugar geométrico de los puntos donde la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Y la hipérbola es una sección cónica también, una curva abierta con dos ramas simétricas que se define como el lugar geométrico de los puntos en un plano cuya diferencia de distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante también. Tenemos aquí los elementos principales de una elipse. Tenemos el centro, que es el punto medio donde se intersectan los ejes mayor y eje menor. Los vértices, que son los puntos donde la elipse intersecta a su eje mayor. Hay dos vértices, uno en cada extremo del eje mayor. Los focos son dos puntos fijos de la elipse cuya suma de distancia a cualquier punto de la elipse es constante. El eje mayor es el segmento de la línea más larga que pasa por el centro y los dos vértices, su longitud es 2A, donde A es la longitud del eje mayor, del semieje mayor, perdón. El eje menor es el segmento de línea perpendicular al eje mayor que pasa por el centro y tiene sus extremos en la elipse. Su longitud es 2B, donde B es la longitud del eje menor, del semieje menor. La distancia focal es la distancia entre el centro y uno de los focos. Y la excentricidad es un número que es menor que 0 o está entre 0 y 1, que describe la forma de la elipse. Se calcula como E
es igual a C sobre A, donde C es la distancia focal y es la longitud del eje mayor. Aquí tenemos los elementos de la elipse. Tenemos los vértices, aquí están los dos focos, el centro, este eje menor, este eje mayor. Elementos de la hipérbola también tienen focos, también tiene centro, también tiene vértices. Radios de vectores son los segmentos que unen un punto cualquiera de la hipérbola con cada uno de los focos, se denota como R1 y R2. Distancia focal es la distancia entre los dos focos, denotada como 2C. Ejes de simetría son las rectas que contienen el eje focal y el eje conjugado. Y asíntotas son las rectas que se acercan a la hipérbola. A medida que ésta se extiende indefinidamente, son diagonales de un rectángulo auxiliar que se construye a partir de los semiejes. Aquí tenemos los elementos de la hipérbola, tenemos el eje conjugado, el eje real, tenemos los focos, tenemos los vértices, tenemos el eje transversal, tenemos las asíntotas que son estas. Tenemos un problema para cada una de elipse y uno de hipérbola. El primer problema es representar gráficamente y determinar las coordenadas de los focos de los vértices y la excentricidad de los siguientes elipses. Aquí está explicadito el problema. También tenemos la figura o la gráfica de la situación problemática anterior. Aquí tenemos otro problema que es de hipérbola, es hallar las coordenadas de los vértices y de los focos, las ecuaciones de la asíntota y la excentricidad de la hipérbola. Aquí tenemos todos, bien explicadito, todo esto de la solución del problema. Para la evaluación, tengo aquí también un formulario Google que será enviado a todos los estudiantes y que ellos a través de mi correo electrónico me van a enviar los procedimientos de las situaciones problemáticas que allí se presentan. En la rúbrica de evaluación, los criterios de evaluación comprende el concepto de hipérbola, entiende que es una sección cónica, puede explicar la fórmula para resolver problemas que involucren la hipérbola y la elipse, puede identificar y explicar las características de los elementos de la elipse y de la hipérbola y demuestra habilidades de pensamiento crítico al analizar y resolver problemas complejos que involucren la hipérbola y la elipse. Ya para terminar, tengo aquí los criterios de desempeño: superior, alto, básico y bajo, donde el superior es que el estudiante demuestre un alto nivel de comprensión y habilidades en los criterios de evaluación y resuelve problemas donde involucre la elipse y la hipérbola de manera precisa y eficiente y puede aplicar conocimiento a situaciones del mundo real. Un criterio alto es que el estudiante demuestre una comprensión sólida y habilidades adecuadas de los criterios de evaluación, resuelve problemas donde se involucre la elipse y la hipérbola con algunos errores y puede aplicar el conocimiento a situaciones del mundo real con algunas ayudas. El básico, ya acá el estudiante demuestra una comprensión limitada y habilidades básicas en los criterios de evaluación, tiene dificultad para resolver problemas donde se involucre la hipérbola y la elipse y necesita orientación del docente para aplicar el conocimiento a situaciones reales del mundo real, Y ya el desempeño bajo, aquí el estudiante no demuestra una comprensión adecuada y habilidades en los criterios de evaluación, no puede resolver problemas donde se involucre la elipse y la hipérbola y no puede aplicar el conocimiento a situaciones reales del mundo entero. Muchas gracias, mil bendiciones.